Buenas noches, bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. Dicen que quien encuentra el amor verdadero ha encontrado lo más hermoso en su vida. Yo no estoy tan de acuerdo. Nuestra historia del día de hoy se titula Amor Maldito. Fray Lorenzo era un joven monje benedictino que había tomado los hábitos de muy joven. A sus 18 años era preferible servirle a Dios dentro del convento que morir de hambre en las calles. La situación en la Ciudad de México allá por el lejano 1675 no era la mejor para un huérfano al que su madre había dejado a las puertas del convento, con la idea de que los frailes le pudieran dar a su pequeño lo que ella no podía. Se había hecho un verdadero debate al respecto. Había quienes estaban a favor de dejarlo y otros que argumentaban que de por sí la comida era escasa y alimentar a otra boca más sería la ruina. Al final, el padre prior dijo que era de cristianos recibir a los más necesitados y el pequeño quedó al cuidado de Fray Carlos, el encargado de la cocina. Con los años dejó ver una vocación ejemplar, porque a los 18 era ya Fray Lorenzo. Como es de esperar, nunca había tenido trato con el sexo femenino. Las únicas mujeres que conocía eran las hermanas benedictinas que vivían en el convento contiguo al de los varones, separado por una enorme barda que impedía todo contacto entre ambos. Solo las hermanas autorizadas eran bienvenidas en el recinto de los varones. Está de más decir que las susodichas eran las más viejas y feas de entre ellas, para evitar tentaciones. De esa manera, la santidad estaba garantizada. Satanás y sus maléficas influencias jamás entrarían en el sagrado recinto. ¿O no? Resulta que cuando Lorenzo cumplió los 22 años, un buen día Fray Carlos le mandó a sacar unos ingredientes secretos que tenía escondidos en el fondo de la bodega debajo del monasterio. El asunto era que la fiesta de cumpleaños del padre prior sería dentro de 3 días y quería prepararle su receta secreta, esa que todos los monjes le pedían y que él había jurado llevarse a la tumba el secreto, o dejársela a su hijo adoptivo, Lorenzo, si es que éste demostraba ser digno de tal secreto. «Mira, hijo, te vas a la bodega debajo. Sí, es a la que nunca te dejo entrar. Sigues el camino hasta el final. Ahí encontrarás una alacena que tiene un enorme candado. Toma, esta es la llave. Dentro hay varios frascos. Sacas un poco del que dice ingredientes mágicos y me lo traes y... Oiga, fray, solo hay un problema. No sé leer, ¿ya se le olvidó? Carajo, es cierto. Bueno, mira, te voy a poner en este papel el letrero y tú debes ver que sea igualito al que dice el frasco. ¿Y cómo voy a ver si está muy oscuro, fray? ¿Cómo buscas pretextos? Tendré que ir yo mismo a buscarlas. No, fray, no, yo voy. Solo deme una antorcha y todo listo. Así fue como el buen Lorenzo comenzó lo que sería la mayor aventura de su vida. En el oscuro pasillo no se podía ver ni su propia mano. Un temor supersticioso se apoderó de él. Tomó la antorcha que le había dado Fray Carlos y encendiendo un fósforo, ese prodigioso invento nacido de la búsqueda de la piedra filosofal por Henning Brand en Hamburgo allá por 1660, y prendió la antorcha con él. Así pudo penetrar en la oscuridad que amenazaba comérselo. No pasa nada. Aquí no hay ningún demonio, no, ningún fantasma que me asuste, decía como una oración mientras se acercaba cautelosamente a su objetivo. Por fin, después de lo que le pareció una eternidad, encontró la alacena que su padre le había indicado. Con un suspiro de alivio vació el contenido en la pequeña bolsa que llevaba para tal fin. Se disponía a regresar cuando un sonido le hizo detenerse como si fuera una estatua. Era un canto, pero uno como nunca había escuchado. ¿Sería un ángel? A lo mejor la mismísima Virgen María era quien cantaba. La melodía le hacía recordar el canto de los pájaros al amanecer, pero no, era más hermoso. Sin poder evitarlo, se dejó llevar por el sonido. Parecía provenir de muy lejos. Pensó que su origen estaba detrás de la barda que separaba los conventos. ¿Así era? De pronto pensó que seguramente era Satanás,
queriéndolo hechizar, y dando de gritos salió a trompicones de aquel lugar. Fray Carlos lo notó extraño al regresar, pero dedujo que todo se había provocado debido a la aventura en el oscuro túnel. Por la noche, Lorenzo estaba muy distraído. Ni el laudes, ni la cena, ni nada parecía hacerlo poner atención. Se equivocó en los rezos, volcó el tazón del caldo y, en fin, fue remitido a su celda sin cenar. Por más que rezó e incluso se flageló con el cilicio, no pudo apartar aquella voz de su cabeza. A la semana estaba convencido de que todo había sido un sueño. Pero cuando el siguiente día pasó cerca de la puerta de entrada de la bodega, ¿qué les digo? No lo pudo resistir. Sintiéndose un ladrón, penetró en la oscuridad. A medio camino prendió la antorcha y se dirigió al lugar de sus incertidumbres. Estuvo mucho rato esperando que aquel fenómeno se repitiera. Estaba a punto de volver cuando el bello canto se escuchó de nuevo. Su magia lo envolvió como una sábana y se sentó con la espalda contra la pared para no perder ningún sonido de aquella voz. Esta vez estaba seguro. Era una mujer quien cantaba. Y se encontraba al otro lado de la pared. Armándose de valor le habló. Al parecer la mujer no lo escuchó porque no alteró su canto lo más mínimo. Le habló más y más fuerte hasta que su voz se convirtió en un grito. Entonces el canto se detuvo. Después de un momento una voz de mujer joven le dijo: ¿hay alguien ahí? Como se quedó mudo, la chica parecía dispuesta a alejarse, quizá creyendo que era un demonio quien le había gritado. Por fin recuperó el habla y le dijo: no te asustes, por favor. Soy un fraile benedictino que vive en el convento de al lado. Ella pareció dudar un instante. Luego, cautelosa, le dijo: ¿y qué quieres? Nada, solo disfrutaba tu canto. Perdón si te asusté. No puedo hablar contigo, está prohibido y lo sabes. Vete, no vuelvas. Las rápidas pisadas le dijeron que la chica había huido corriendo de aquel lugar. Sintiéndose muy torpe, volvió al monasterio, pero su cuerpo estaba en un sitio y su cabeza en otro. Quería volver a escuchar la voz de la desconocida. Necesitaba verla. Quería conocerla. Estuvo yendo al mismo lugar por varios días, a la misma hora. Todo en vano. Al parecer la chica en verdad no quería volver a hablar con él. Habían pasado 7 días y se sentía el más desdichado de los hombres. Fray Carlos no sabía qué era lo que le pasaba y él no contaba nada a nadie. Tenía miedo de que le castigaran por violar la más sagrada regla del monasterio. Nada de pensamientos pecaminosos con mujeres. Pero, ¿era pecado el querer volver a hablar con la desconocida? Por fin, en una de sus vueltas, escuchó de nuevo el canto. Se puso tan feliz que a gritos le habló a la chica rogándole que no se apartara. Por un enorme milagro de Dios, ella le dijo: esperaba que escucharas mi canto. Te extrañé. El corazón le dio tal brinco que casi se desmaya de la emoción. A partir de ahí se afianzó una amistad extraña. Nunca se habían visto. Tenían prohibido hablar entre ellos. Lo más seguro era que jamás se pudieran ver cara a cara. Pero eran tan felices. Lorenzo flotaba por todos los pasillos del convento. Todos le miraban y estaban muy extrañados de su conducta. A todo decía que sí, sin respingar. A todo sonreía, incluso a Fray José, el más amargado y viejo de los frailes, y todo le parecía lindo y maravilloso. Si alguno de ellos hubiera amado alguna vez, entonces sabrían qué le pasaba a su pupilo. Al cabo de 6 meses de amistad, Sor Giselle, que era el nombre de la novicia de lado, le dio una inmensa y gran noticia. En un momento de desvarío debido a la fiebre, Sor Aurora, la Madre Superior, le había contado de unos túneles que conectaban ambos conventos y que estaban ocultos, pero listos para ser usados en caso de emergencia. No le dijo exactamente dónde se encontraban, pero las señas coincidían con el cementerio que estaba en la zona norte del convento. Tenía intenciones de buscar la lápida que le había mencionado y, según las instrucciones, removiéndolo un poco, se daba paso a unas escaleras que conectaban con el pasadizo. Él trató de convencerla de que no lo hiciera, era muy peligroso, pero Giselle tenía un carácter voluntarioso y atrevido. A los 3 días le informó que había descubierto la entrada. Pensaron que lo más lógico era que la salida estaría en el cementerio de los monjes, así que le dijo que buscara una lápida sin nombre con la leyenda: Dios todo lo puede. Lorenzo así lo hizo.
Muy grande fue su sorpresa al descubrir una escalinata en las entrañas de la tierra. La siguiente noche de luna nueva, ocultos y temblando de miedo y excitación por la aventura, se encontraron por primera vez. A la luz de las antorchas y en medio del oscuro pasillo, se reconocieron sin haberse visto nunca. Ella era la mujer más hermosa que hubiera podido crear Dios en su divina voluntad. Él era el más apuesto y bello joven que ella hubiera podido imaginar que existiera. Como si fueran una aparición, se tocaron, primero con las miradas, luego con las manos, luego con los labios. Todo fue hermoso y natural. Claro está, ninguno de los dos había estado con alguien del sexo opuesto con anterioridad, así que cada caricia, cada beso, cada abrazo fue una revelación y un descubrimiento. Por un tiempo que a ellos les pareció eterno, ese oscuro pasaje fue el cielo mismo, con todo Dios, ángeles y querubines presentes. Cuando recapacitaron en lo que habían hecho, el miedo se apoderó de ellos. Pero Lorenzo fue el primero en razonar los hechos. La amaba más de lo que hubiera podido creer, más que a su vida, más que a Dios. Nos iremos de aquí, escaparemos juntos. Solo necesitamos hacer un plan. Necesitaremos un cómplice, un amigo que nos ayude. Ya verás qué felices vamos a ser. Ella lo abrazó, le creía, estaba con él. Nada malo podía pasar. Acordaron volver a sus respectivas celdas y dejar correr el tiempo mientras planeaban la fuga. No había prisa. Nadie los había visto. Nadie los sabría jamás. Nadie los separaría. Nunca. Los encuentros fueron inevitables. Cada que podían, iban a su cielo particular, como le llamaban de manera cariñosa. Incluso tuvieron el atrevimiento de irlo acondicionando para sus encuentros. Aquel oscuro pasillo se llenó de pequeñas cosas, unas frazadas para el frío, unos candelabros que iluminaban sus noches de amor e incluso unas copas que Lorenzo había robado con una botella de vino de consagrar que endulzaba sus encuentros prohibidos. Eran muy felices. Cuando llevaban 3 meses de encuentros, Giselle le dio una noticia. Estaba embarazada. Después de la alegría vino la preocupación. Tenían que salir de ahí, rápido, ya. El ancho hábito ayudaba a encubrir su estado, pero iba a ser descubierta de un momento a otro. Joaquín, el viejo capellán que ayudaba a las madres en los quehaceres, le tenía un singular cariño a Giselle. Decía que le recordaba a su hija que había fallecido por causa del cólera. Cada que podía, le llevaba pequeños regalos sin que la Madre Superiora se enterase. Con el alma en un hilo, ella le confesó todo bañada en lágrimas y le suplicó su ayuda. El viejo capellán primero entró en cólera, estuvo a punto de abofetearla, pero luego el inmenso cariño que le tenía triunfó. Sabía que la muerte era la única opción que le quedaba a la chica. Las madres serían implacables con ella. La amaba demasiado para permitirlo. Les ayudaría. Lorenzo juntó sus escasas pertenencias y la siguiente luna nueva abandonó para siempre el que había sido su hogar desde niño. Le dolía dejarlo, pero no tenía más opción. Había descubierto un pequeño hueco en la barda del lado oeste del monasterio. Era pequeño, pero confiaba que podrían pasar por él. Iba a encontrar a Giselle en su cielo, a medianoche, confiado que todos estarían dormidos. Cruzaría el monasterio y Joaquín les estaría esperando con una carreta al otro lado. Lo importante era salir. Lo demás, Dios diría. Fray Juan, el fraile encargado de las homilías, no podía dormir. Mañana era Viernes Santo, el día más importante del año. Necesitaba hacer una homilía que nadie pudiera olvidar. Como no podía dormir, salió a dar un paseo por el jardín. Con un pergamino y una pluma de avestruz con su bote de tinta en la mano, se sentó a admirar el cielo, que falto de luna dejaba brillar las estrellas como diamantes. Inspirado llevaba ya una cuartilla cuando algo le llamó su atención. Un ser fantasmal vestido de blanco caminaba a través del corral trasero cargando un bulto sobre su espalda. A su lado otro ser, todo negro, hacía lo mismo. Fray Juan comenzó a rezar para protegerse de los demonios. Estaba seguro de que eso eran esos seres, cuando uno de ellos, el de blanco, tropezó y dejó escapar un grito que ahogó de inmediato. No era un grito de un demonio, era algo peor, mucho peor. El grito de una mujer.
¿Quién va ahí?, gritó tan alto como pudo, lo que ocasionó una loca carrera de aquellos seres intentando llegar al otro lado. ¡Auxilio! ¡Auxilio a mí!, gritaba a toda voz, cuando varios frailes comenzaron a salir para ver qué era aquello. Cuando los primeros llegaron con antorchas, el ser de blanco se había esfumado, como por obra de magia. El de negro intentaba cruzar a través de la pared como si fuera incorpóreo. Al entender que estaba cruzando a través de un hueco en el muro, uno de los frailes corrió y lo alcanzó a detener por un pie. El tipo de negro se defendió como un león mientras le gritaba al ser de blanco que huyera, que se fuera, que le dejara. Giselle no quiso abandonarlo. El juicio contra el monje y la monja, blasfemos y adúlteros, recuerden que eran esposos de Dios por todos los santos, fue todo un evento en la ciudad. El Santo Oficio fue implacable con ellos, más cuando supo que Giselle estaba embarazada. «Ese es un hijo del demonio. De seguro tiene cola y cuernos», dictaminó el juez que los juzgaba. Y para demostrarlo, le sacaron a su pequeño hijo del vientre de manera forzosa. Cuando vieron que era una niña normal, sin cola y sin cuernos, dijeron que lo habían sacado muy pequeño y que no había tenido tiempo de desarrollarlos. Giselle casi se vuelve loca, lo que le hubiera servido para la misma cosa. Fue condenada a morir emparedada en la misma barda por la que había intentado su fuga. Ante los ojos de Lorenzo se cumplió la sentencia. Luego, él fue colgado del árbol más cercano a donde ella fue enterrada viva para que lo último que ella escuchara fuera la ejecución de su amada. A Joaquín le cortaron la cabeza por cómplice. Este monasterio estuvo en funciones durante más de 200 años, hasta que un inexplicable incendio lo consumió. Cuando intentaron reconstruirlo, los frailes se quejaron de que siniestras figuras deambulaban por las noches sin descanso ni paz. Poco a poco fue quedando abandonado y en el olvido, dijo el guía, que ante unos 25 turistas daba su conocida charla de fantasmas y aparecidos. Todos los oyentes no le quitaban los ojos de encima. ¿Y cuáles eran esas figuras?, quiso saber la típica señora gorda y con lentes oscuros que parece no faltar nunca en una visita guiada. Mi querida señora, dicen que son muchos, pero los más famosos son 3. Un decapitado que atraviesa el monasterio de lado a lado en una siniestra carreta que rechina como 1000 demonios al pasar y que espanta a cualquiera. Otro es un colgado, que aún con la soga al cuello y la lengua de fuera se aparece en este árbol, en donde estamos, en donde nos encontramos en este preciso momento. Todos los visitantes miraron de un lado a otro esperando ver al colgado. ¿Y el tercero?, comentó la gorda. El tercero es esa hermosa monja que llora por los pasillos buscando algo que solo ella sabe. Pero si quiere saber qué es, ¿por qué me le pregunta? En ese preciso instante está detrás de usted. El tremendo grito que soltó la gorda hizo reír a toda la comitiva. En medio de las risas, el guía se puso blanco como la muerte. Y ahora nos va a decir que está detrás de mí, dijo otro turista mirando la cara de espanto del guía. Él no contestó. No pudo apartar la mirada de aquella hermosa chica que le miraba con infinita tristeza. Su cuerpo de niebla y luz estuvo por un instante frente a sus ojos para después desaparecer con la brisa del viento invernal. Espero que el cuento les haya gustado a ustedes tanto escucharlo como a mí el escribirlo. Los espero el próximo sábado y mientras tanto ya saben, nos vemos en sus sueños.